Palabra Pública, letras para el debate en Uchile TV. Bienvenidos y bienvenidas a Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa que hacemos en conjunto a través de Uchile TV y la Radio Universidad de Chile. Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas. Uchile TV transmite a todo el país en la región metropolitana desde el 11.2 de la señal digital y la Radio Universidad de Chile a través del 102.5 FM. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, como siempre, @UchileTV, @UchileRadio y @Palabra Pública _bajo. Sabemos que la Convención Constitucional se encuentra en una fase clave de su trabajo que modificará, si es que el nuevo texto se aprueba en el plebiscito de salida, muchos de los sistemas que rigen nuestra vida. Uno de ellos son los medios de comunicación y precisamente sobre esos posibles cambios y su relevancia vamos a estar hablando hoy con alguien que sabe de este tema, con la directora general del Observatorio de Medios Fucatel, Manuela Gumucio, quien además es periodista de la Universidad de Chile y doctora en Sociología de la Comunicación de la Universidad de París 7. Manuela fue directora ejecutiva de TV Corp, productora desde donde concibió y realizó programas en diversos géneros para TVN y Megavisión. ¿Cómo estás, Manuela? Bienvenida a Palabra Pública, Letras para el Debate. Muy bien y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por conversar de este tema tan importante. Y una de las razones por las que estamos teniendo esta conversación, Manuela, tiene que ver con el contexto del trabajo de la Convención Constitucional, como yo lo presentaba, y porque reciencito, el 27 de marzo, el Observatorio de Medios Fucatel, del que tú eres directora, emitió una declaración pública en la que, en este contexto del trabajo de la Convención Constitucional, llama a centrar el debate sobre medios en el diseño de un sistema de medios de comunicación que se fundamente en principios trascendentales: pluralismo, libertad de expresión y diversidad. En primer lugar, partamos desde ahí. ¿Por qué les pareció en Fucatel importante hacer este llamado en esa dirección? Mira, porque nos hemos ido enterando más o menos en qué está el debate y sentimos como en muchos otros planos, cosa que a mí no me parece, contrariamente al sentir hacia, a lo que se está planteando socialmente, principalmente por los medios, no me parece malo. Yo creo que nosotros somos una sociedad que tenemos que aprender a vivir en el conflicto. Sin el conflicto no hay progreso. Y el conflicto no tiene nada de malo, más bien es bueno. Entonces yo creo que efectivamente lo que nosotros nos dimos cuenta y sabemos que eso se está produciendo en muchos otros temas, ¿te fijas? Que se empieza a producir una confusión entre lo que es lo urgente y lo esencial, y que hay que dejar establecido ahora, y cosas que en el fondo tienen más tiempo para ser debatidas y pensadas. Entonces toman demasiada importancia ciertas como medidas que se transmiten aquí y allá de una manera totalmente fragmentaria, que dan pie para que salgan todas las voces gritando que va a ser el fin de la libertad de expresión, etcétera, y que en el fondo confunden un poco a la opinión pública, cuando en el fondo el centro para nosotros, te fijas, lo más importante y lo más urgente, lo otro lo veremos después. O sea, el cómo logramos un sistema de medios diverso y democrático, plural, que no tenemos, y que es considerado un escándalo en el mundo entero. Eso es lo que nosotros nos damos cuenta. Tenemos un sistema de medios donde nos han convencido durante años de que somos un país completamente ejemplar, modelo, que no tenemos por qué saber de lo que pasa en los otros, porque nosotros vamos a hacer todo de otra manera distinta. La misma razón por la cual, y también en este tema, Chile en el fondo no le da ninguna importancia a acuerdos internacionales que ha firmado. Por ejemplo, este tema y este principio de base de que en el fondo los medios de comunicación son tan fundamentales para la democracia, que su manejo, y su capacidad de manipulación, y su capacidad en el fondo de privilegiar un punto de vista sobre otro, es tan grave que lleva muchos años los distintos organismos internacionales estableciéndolo y considerándolo un medio que no se puede mirar como una simple empresa cualquiera, que tiene obligaciones sustanciales. Y ese es el tema, y eso es lo que tenemos como problemas hoy día, porque, por ejemplo, los dueños de los medios, y lo han estado planteando, sostienen que ellos tienen derecho a expresar su línea editorial, y que no hay un problema en que haya muchas líneas editoriales, pero desgraciadamente no es posible que tengamos muchas líneas editoriales, porque
por una historia económica y histórica, etcétera, en el fondo es muy difícil tener un medio de comunicación. Sí, Y claro. también todos saben. Sí, sobre eso quisiera profundizar, Manuela, porque tú planteas ahí temas que para las personas que tienen más conocimiento y más trayectoria en comunicación son súper claves, pero que quizá para el resto de las personas no resultan tan comprensibles de buenas a primeras. Y quisiera que nos explicaras a qué te refieres, por ejemplo, con concentración de los medios de comunicación y con esta dificultad de acceder a la propiedad de un medio de comunicación, y que también explicaras a todos quienes nos están viendo y escuchando tanto en qué consiste ese concepto como por qué, a tu juicio, también resulta la concentración de medios perjudicial para la democracia. Bueno, porque es por todos conocido y numerosas obras, no soy capaz yo mejor no me meto con cifras exactas, pero es bastante evidente, los canales de televisión son todos propiedad de consorcios empresariales claramente conocidos como de un pensamiento político claro de derecha. El único canal público que es Televisión Nacional, bueno, todos conocemos lo que ha pasado con él, difícilmente se puede llamar en los últimos años un canal público. Canal público en general es el que entrega la visión que no entregan los demás, y por distintas razones, principalmente por su financiamiento, que no ha podido ser corregido, porque nosotros planteamos que por lo menos debe tener un financiamiento para las horas competitivas, puesto que lo han obligado a vivir de la publicidad. Bueno, todos esos temas hacen que en el fondo no tenemos una verdadera diversidad. Por ejemplo, lo que ha estado pasando últimamente con la red ha sido bien sorprendente. Ahí la red, por ejemplo, está haciendo una labor que se llama como de contraprogramación, Claro. o sea, de hacer lo que los otros no hacen. Bueno, se le acusa de estar inclinada hacia la izquierda. Bueno, puede que sí, no sé, dejémoslo de lado eso. Lo que importa, te fijas, es que en el fondo la red hizo un poco lo que pudo haber hecho Televisión Nacional de Chile. O sea, entregar a la hora en que todos están viendo un cierto tipo de género, entregar otro. Y ha funcionado. ¿Te fijas? Entonces, eso es el tema. Eso no pasó y eso es muy lamentable. Y todas las radios también ya lo sabemos. Y además basta con que cualquier chileno se pueda dar cuenta, que escucha más o menos lo mismo en todas partes, a la misma hora lo mismo, los mismos contenidos, las mismas. Claro, yo creo que donde es más Claro, visible eso es como en el segmento de inicio de los noticieros de la noche de la televisión, que son todos más o menos parecidos y parten con las mismas noticias, a pesar de que no necesariamente son las noticias con mayor relevancia pública, Manuela. Y quisiera preguntarte también por eso, porque tú dices que somos un país donde efectivamente no se le ha dado relevancia, o más bien no se ha incorporado en la discusión pública la relevancia que tienen los medios de comunicación. Y me imagino que esta concentración de medios actual que vivimos no fue siempre así. Entonces quisiera preguntarte de dónde viene esta concentración, cuánto ha cambiado a lo largo de nuestra historia y por qué crees tú que no ha sido un tema de los gobiernos hasta ahora. mira, es muy complicado porque la clase, una vez que yo traje a un gran profesor español a un seminario para discutir cómo diversificar la televisión, y él escuchó todos los puntos de vista de ellos que eran terribles. Entonces le dije, ¿usted cree que vamos a poder ganar algo? Me dijo, mira, métase en la cabeza una cosa, en esto no se gana. O sea, la derecha principalmente sabe perfectamente la importancia. Y pareciera que la izquierda la sabe menos, o no tiene conciencia, y por otra parte, es cautiva. Lo que pasa, te fijas, que para poder cambiar estas cosas tienes que meterte con parlamento. Finalmente, para un parlamentario, aparecer en el noticiario es fundamental. Si ellos definen también quién es candidato, quién es casi todas las cosas, porque entonces te fijas, eh, es muy difícil cambiar esto, muy, muy difícil. Por eso que esta constitución es un gran, gran momento para algo que es fundamental. Yo te diría de una manera un poco fanática, yo te diría que el principal de los derechos es este, porque es condición sine qua non, como se dice, sin la cual muchas de las otras reformas no van a poder tener viabilidad ni un buen debate también. Te fijas, si no podemos saber verdaderamente puntos de vista que están en este minuto ausentes. Bueno, han pasado muchas cosas, Chile ha cambiado mucho, eh, se ha podido saber mucho más. Pero, por ejemplo, con las constituciones, yo he escuchado que en varios países ha pasado lo mismo. Es muy difícil, porque son tal cantidad de artículos y cosas, es muy difícil incorporar a la ciudadanía a una comprensión de lo que está pasando, ¿te fijas? Entonces, por eso que el llamado nuestro va en el sentido de decir, atengámonos a lo fundamental,
que establecer que los medios de comunicación tienen obligaciones y que tienen además que efectivamente contribuir al desarrollo democrático del país, contribuir seriamente. Y para eso hay una cantidad de cosas que no están pasando y que podrían pasar y que podríamos discutir cuáles son los caminos. Sí, claro. Manuela, y desde lo que tú conoces, de lo que ha estado dialogando cada uno y cada una de los integrantes de la Convención Constitucional, ¿cuál ha sido la discusión en ese espacio respecto a medios de comunicación hasta ahora? Mira, yo sé muy poco, pero por lo que he visto por la televisión solamente, por ejemplo, yo noto que hay un énfasis muy grande en la necesidad de un cierto número de canales públicos, por ejemplo, te fijas, de medios públicos. Yo, por ejemplo, eso no lo encuentro urgente ni necesario. Creo que mucho antes de eso, te fijas, tenemos que ver otros temas que me parecen fundamentales y que son ya cosas que llevan mucho tiempo, por ejemplo, la ausencia de pluralismo que hay. Claro. No sé si todos los chilenos supieron, bueno, y también no solo el pluralismo, sino que también, y llegamos a cosas más finas también. Eh, Evidentemente los periodistas son independientes, quieren ser independientes y tienen límites para eso, ¿te fijas? Y también van adquiriendo en esta especie de mundo intocable que son estos medios con esta concentración, para mi gusto, actitudes muy, muy malas. Hay un tratamiento, hay una especie como también de poder que tienen los periodistas que se ejerce equivocadamente. Por ejemplo, uno de los temas también que están dentro de los deberes del pluralismo es la posibilidad que la gente que es injuriada o que es mal informado sobre ello se puedan defender seriamente, no con estas cosas de un recuadrito no sé dónde, allá no existe la prensa escrita casi, entonces, bueno, esas son las cosas. Y por otra parte, hay muchos elementos fundamentales que habría que enfrentar rápidamente. O sea, mira, estamos viendo, por ejemplo, con la pandemia, cómo la cantidad de horas de televisión que hemos todos consumido. Entonces resulta que hace muchos años que se está diciendo que antes que decir cuántos medios públicos, ese es como mi punto, te fijas, es garantizar los contenidos. O sea, tú te das cuenta que hemos estado todos alimentados de Netflix hasta la saciedad, ¿entendés? Y que en el fondo faltan y que hemos ido con el tiempo maltratando a nuestros creadores, ¿te fijas? Entonces una sociedad que quiere efectivamente cambiar su información, su manera de ver, etcétera, tiene que apoyar también a la gente que está en esto, ¿te fijas? A la gente y darles tiempo y darles soporte, etcétera. Y no soporte con un pequeño fondo al Consejo Nacional de Televisión, que es sacarse la lotería, sacárselo, ¿te fijas? Es de una manera mucho más respetuosa en la manera de relacionarse con el mundo de los creadores. Claro, que tenga un financiamiento quizá más basal. Y volviendo a lo que tú planteabas, Manuela, y a lo que también aparece en la declaración, ustedes señalan que el pluralismo y la diversidad deben estar garantizados desde la estructura del mercado, industria de medios y de la programación u oferta de contenidos. Y quisiera preguntarte, desde tu perspectiva en la práctica, ¿cómo se asegura este pluralismo y diversidad y cómo se consigue finalmente? Mira, por ejemplo, te quiero decir una cosa que no tiene nada que ver con la Constitución, pero que te muestra claramente dónde estamos. El 2018 fue aprobada la ley de televisión general, vista la llegada de la digitalización, se demoró 10 años en su tramitación, y muy al final se corrigió el artículo 1, que es el más importante, que se llama sobre el correcto funcionamiento. Ese artículo tenía una cantidad de cosas como representar el alma nacional, puras cosas muy difíciles de saber cuáles son, pero justamente se hizo una cosa que no se había hecho nunca, y se puso que los canales de televisión tenían la obligación de respetar el pluralismo, y el Consejo Nacional de Televisión se le mandató para rápidamente establecer cómo se va a entender este pluralismo y los medios para regularlo. Han pasado 10 años y no lo han hecho, no lo han hecho. Hemos pasado toda esta elección y todos estos periodos convulsionados en el país y no ha habido ningún cambio, ni siquiera ¿cómo se dice? Una observación del Consejo Nacional de Televisión. No sé si te acuerdas cuando empezó esta cosa en los matinales, con Lavín que salía todos los días y era candidato. Una cosa pero ya monstruosa.
¿Entendés? Que el Consejo... Entonces te quiero decir entonces, pero hay otros mecanismos más por los cuales tú puedes garantizar el pluralismo, ¿te fijas? Por ejemplo, mucho tiempo fue tema en todos estos acuerdos internacionales, que también garantizar el pluralismo implicaba facilitar el acceso a poder tener un medio, ¿te fijas? Bueno, hoy día, eso tiene mucho que ver hoy día con el acceso a Internet, con las posibilidades técnicas, y además con un tema que se discutió muchísimo, que se discutió muchísimo durante la ley, y es de que los canales tuvieron de que en este traspaso de lo analógico a lo digital, a ellos les correspondía el mismo ancho de banda, pero no necesitaban ese ancho de banda. Te fijas que tenía 7 megahertz, qué sé yo. Bueno, entonces se estudió y se planteó mucho de que lo que se puede hacer es que con la parte que no utilizan, tengan una obligación de prestar esa capacidad técnica a otros proyectos que no tienen capacidad. Por ejemplo, ahí tienes otro camino muy importante. Bueno, esas son las cosas que en el fondo hay que hacer para garantizar esto, de que después, bueno, ya se ha hablado montones sobre la publicidad del Estado, pero que es mínima. Ningún medio va a competirle a ninguno de los que existe con la pura publicidad del Estado. Pero es una señal, ¿te fijas? Entonces, bueno, en eso estamos en un mundo bien difícil poder tener un medio. Entonces, Sí, yo creo bueno, que espérate, para nosotros además, y eso creo que lo están haciendo muy bien ellos, están entendiendo la televisión como parte de un sistema de medios. Yo creo, por ejemplo, que la radio es fundamental, pero yo te digo, bueno, yo viví en Francia, la cantidad de horas de maravillosos programas de France Culture es una maravilla. Bastaría si nosotros tuviéramos uno de esos programas. Otro gallo nos cantaría, ¿te fijas? Entonces yo creo que estas son las cosas que en el fondo se pueden hacer y que son importantes, que van a empezar a cambiar este, este, como diría, conversación nacional que tenemos, bastante repetitiva, donde nos tratan bastante como tontos. El otro día en la cosa de los Oscars, cuando pasó lo de la bofetada, yo me di cuenta y dije, oye, esta cuestión es como, esto es como regalarle un caramelo a los periodistas chilenos. Vamos a todo, ¿cómo le pegó? Y todavía hemos visto la bofetada. Bueno, bueno, esto hay que reconocer que no fueron solo los chilenos, que el mundo entero fue así. Pero te das cuenta que pasamos 2 días en que nos contaron lo que todos habíamos visto, todos. Entonces era como una especie de fuerza para ver cómo fabricábamos una opinión única sobre lo que había pasado, ¿te fijas? Sí. No, Manuela, te iba a decir que me parece bien relevante que lo plantees así, porque, o sea, muchas veces pareciera que esto estuviera solo enquistado en un discurso, digamos, social o político, y lo que tú estás mencionando son indicadores súper claros que permitirían de alguna manera fiscalizar y tener una televisión que fuera más representativa de y de las personas que habitan este país, y que también nos condujera un poco más hacia pluralismo y democracia en los medios de comunicación. Y precisamente sobre eso, sobre regulación y la capacidad que potencialmente tendría el Estado o cualquier gobierno de efectivamente ejercer esa regulación. ¿Tú ves alguna tensión entre esa regulación de los medios de comunicación y un aparente debilitamiento de la libertad de expresión? Mira, yo te voy a decir una cosa bien interesante y divertida. Cuando salió este artículo, bueno, primero, un detalle súper interesante. Cuando la derecha se dio cuenta que se había aprobado este artículo, con sus propias fotos, porque habían participado parlamentarios de derecha, casi se murieron. Y le pidieron al Tribunal Constitucional que declarara inconstitucional esta medida, justamente en esta defensa sobre la libertad, que no puede, la palabra regulación es lo más asqueroso que hay para ellos, ¿entiendes? Y entonces, y fíjate que lo que dice la ley es que vea, bueno, entonces nosotros nos pidieron un trabajo sobre cómo se hacía en el mundo. Y efectivamente es muy complicado regular esto, ¿te fijas? Todos los países más democráticos, mucho más, con democracias mucho más desarrolladas que las nuestras, también tienen dificultades. Se busca, por ejemplo, saber si vas a medir tiempos de uno y de otro lado, pero es mucho más complejo porque no son los tiempos, también es la intención, etcétera, ¿cómo se llama? La cantidad de veces que pasas algo. Entonces, hicimos una entrevista a todos los directores de medios y tuvimos mucha suerte porque todos aceptaron, casi todos. Yo vi a los más altos ejecutivos de los canales. Y entonces les planteé que les venía a preguntar qué les parecía esto. Bueno, el Tribunal Constitucional dijo que no era inconstitucional. O sea, se aprobó el artículo famoso.
Y fue muy interesante el debate, fue como esas cosas, como esas películas americanas, uno intervenía en lo otro. La televisión no dijo nada, ni siquiera televisión nacional. Un debate lo más entretenido que te puedes imaginar, donde justamente se discutió la esencia de lo que vamos a discutir ahora en, en la constitucional, ¿te fijas? Porque eso es el tema, hay que discutir si esa libertad se debe entender como ellos la quieren entender. Entonces cuando yo fui a entrevistar a estos distintos directores, todos me dijeron, nos parece, pero escandaloso, el colmo, porque para nosotros el pluralismo lo da la noticia. Bueno, pero resulta que la noticia no se las tiró Dios del cielo, ¿entendí? La noticia la fabricaron ellos. Entonces, por lo tanto, te fijas, no, es que nosotros no te preocupes, nosotros si la noticia es tal cosa, sabemos a quién tenemos que entrevistar. ¿Te fijas? Bueno, pero curiosamente, en la conversación con ellos, me fui dando cuenta que estaban entendiendo mal, y fueron ellos mismos entrando a reconocer que efectivamente en muchas materias tenían problemas. Entonces yo dije, aquí hay abierto un campo fantástico de acuerdo, de progresar juntos para poder entender bien cómo se puede hacer esto sin que sea un atentado a la libertad de expresión. ¿Te fijas? Y ese es el tema. Entonces, todas estas cosas son griterío horroroso, y en el fondo no es tan difícil resolverlo. ¿Te fijas? Y nosotros sugerimos que el Consejo hiciera un trabajo que construyera sus parámetros, etcétera, con los mismos dueños de los canales. Y era perfectamente posible. Se bajaba el miedo, si no se trata, te fijas, de eliminar ni de censurar a nadie. Claro, que son los temores que muchas veces tienen los dueños de los medios de comunicación y las personas detractoras de este tipo de regulaciones. Vamos a hacer un alto en el programa en el que estamos abordando la relevancia de los medios de comunicación con la directora general del Observatorio de Medios Fucatel, Manuela Gumucio. Vamos a una breve pausa y ya regresamos a Palabra Pública. Palabra Pública, letras para el debate en Uchile TV. Ya estamos de vuelta en Palabra Pública, letras para el debate, pero antes de seguir en esta interesante conversación con Manuela Gumucio, directora general del Observatorio de Medios Fucatel, les recordamos como siempre nuestras vías de comunicación. Nos encuentran siempre en www.uchile.tv, estaba dando el link de la universidad, uchiletv.cl, en nuestro Twitter e Instagram, @uchiletv, y en el Twitter de @uchileradio y @palabra pública _. Como les decía, seguimos en esta conversación con Manuela Gumucio, que por supuesto es una experta en televisión y también en los estudios sobre televisión y sobre medios de comunicación. Y a partir de esa experiencia te quisiera preguntar, Manuela, ¿cuál es tu opinión sobre la televisión que se hace hoy? Pésima. No, bueno, yo le encuentro. ¿Por qué? No, Vayamos mira, desglosando de a yo te voy poco. a decir ¿Por qué una pésima? cosa. Ese calificativo tan rotundo. Mira, no es que sea pésima, si la verdad es que no. Mira, me logro entretener muchísimo. Y por ejemplo, me pasa que justamente he cambiado mucho actitud frente a la televisión. Durante mucho tiempo me tenía tan aburrida y era todo tan igual. Y bueno, que aquí tuve la actitud que tuvo mucha gente. Sí, mucha gente decidió no tener televisión, te fijas, y decidió no ver más televisión y atosigarse de Netflix, que es bastante, no es que Netflix sea tóxico, pero es tóxico ver tanta estupidez de repente, y de estas series que te dejan totalmente adicto y no podéis parar y qué sé yo. Encuentro todo bien neurótico, todo eso, pero mira, no, yo creo que efectivamente la televisión, justamente como el país cambió, ha estado mucho más entretenida, mucho más entretenida. Pero efectivamente a mí me indignan algunas cosas, te fijas, encuentro que hoy día, por ejemplo, en este minuto estamos como con 3 canales de farándula bastante aburridos, iguales, qué sé yo, 3 a la misma hora. Eh, Después yo creo que siguen siendo atractivísimas las teleseries, tenemos estupendos actores, son muy entretenidas en la medida en que nos muestran eh, personalidades, caracteres y mundos chilenos, me encantan. O sea, hay muchas cosas que son interesantes. Las noticias, todos sabemos de memoria que también ha mejorado un poco todo eso. Si yo encuentro que en el fondo este país está tan entretenido todo lo que pasa, que al final no puedes dejar de ver la televisión. Manuela, y a propósito Interesante. de lo mismo,
Tú decías que afortunadamente, a propósito de que Chile cambió, que esta expresión que todos usamos en algún momento, cambió también la televisión. ¿Tú crees que, por ejemplo, lo que pasó durante la revuelta social de octubre de 2019 cambió de alguna manera la forma en la que se hace televisión o los contenidos que vemos en la televisión? Sí, yo creo que hubo un momento fantástico, o sea, un momento increíble. Acuérdate cuando todos los empresarios empezaron a pensar que en realidad no lo habían hecho tan bien y que había que preocuparse de ser más justo. O sea, pasaron muchas cosas que tuvieron su, y gracias también a muchos periodistas, o sea, los periodistas jugaron un rol muy importante, ¿entiendes? Yo me revelo más con los periodistas, con su prepotencia y con que quieren de que les entrevistados le contesten lo que ellos quieren, eso pero me subleva, ¿entiendes? Me parece que el colmo es la falta de respeto, y si uno, pues esta gente le hace el favor de ir a su canal, ¿no? Pero ellos parten desde el reino de que ellos le hicieron el favor a alguien, de entregarle algo que no es de ellos, ¿entendí? Y que justamente a propósito de todo esto que estamos hablando, es de todos nosotros, ¿entendí? Tenemos derecho a todo, Claro. al respeto de las personas, sean quienes sean, etcétera. Bueno, yo creo que todas esas cosas son importantes, y vamos a tener que hacer algo para que todo esto cambie, ¿te fijas? Porque la Claro. gente, lo curioso es que en ese sentido, mira, yo me peleaba mucho cuando era productora. Ay, es que tú eres muy intelectual. No, si yo no soy nada intelectual, a mí me gusta la televisión, ojalá verla a escondida, porque veo cosas atroces de repente, o sea que no son ni buenas ni nada. Entonces yo creo que todos somos iguales frente a la televisión, y fíjate que yo creo que todos los sectores, incluso los menos educados, saben perfectamente que están teniendo una televisión que no les aporta, o Mm, que en un momento no les aportó. Puede mm, ser que ahora más, pero hubo un momento que no les aportó, y saben perfectamente que siendo claro. para ellos un medio tan importante, tan asequible, que ven en familia, etcétera, se necesita otra cosa. Mm, Tienen a sus hijos, por otro lado, progresando, tratando de ir más adelante, y claro. con una televisión que no aporta. Mm. Imagínate, bueno, hay una deserción total de los jóvenes de la televisión. Sí, precisamente sobre eso te quería preguntar, Manuela, porque tú la señalas como medio de comunicación importante y sabemos que tiene una penetración altísima, pero ¿tú crees que sigue siendo tan importante como antes y por lo tanto que sigue siendo tan importante como antes regularla? Lo pregunto a partir de lo mismo que tú estás diciendo, la emergencia de otras plataformas de medios de comunicación que han disminuido las audiencias de la televisión y que en algunos públicos incluso casi que la han eliminado. Pero fíjate que yo sigo creyendo que sí. Cuando pasa algo importante, eh, la sociedad necesita tener algo que la aglutine, ¿te fijas? Algo que la, y en los momentos de cualquier momento así importante, o un momento difícil para el país, la televisión es fundamental, fundamental. Entonces, todo ese argumento que en un momento, por ejemplo, con la ley de televisión, ¿para qué? ¿Para qué se pelean ustedes que hayan posibilidades de nuevos canales si en el fondo nadie quiere ver tele o qué sé yo? No piensa, no es cierto. Yo les decía a ellos, bueno, ¿y para qué ustedes entonces pelean tanto por sus 7 megahertz si creen de que la televisión no sirve para nada? Mira, cuando se aprobó esta ley, el Consejo Nacional de Televisión pasó como no sé cuántos meses llorando junto a los canales porque les estaba yendo mal, ¿entiendes? Y efectivamente el sistema hizo crisis, son otras, las formas económicas de los canales son distintas, etcétera, pero siguen siendo fundamentales, por eso te fijas, los grandes, poderosos siguen teniendo interés en poseerlos. Mm. ¿Y a Yo ti creo te que son parece que fundamentales. Sí, ¿y a ti te parece que así como la televisión aparece fiscalizada y regulada por un ente, por ejemplo, como el Consejo Nacional de Televisión, debería existir también una entidad que tuviera tutela sobre otro tipo de medios de comunicación en términos de fiscalización y revisión de sus contenidos? Sí, mira, todos esos son temas que justamente están planteados en los proyectos de reforma, digamos, y me parecen fundamentales. Claro, yo creo que sí, yo creo que hay que de todas maneras, por ejemplo, tal como está hoy día constituido el Consejo, es absurdo, no tiene cómo cumplir el mandato que tiene, ¿te fijas? Es binominal, son unos cuoteos políticos así súper tradicionales, eh, las multas que se cobran son ridículas, a los canales no les molestan mucho las multas, tiene que haber alguien que los llama a preocuparse, no son ellos que se pueden preocupar en motu propio,
Entonces yo creo que efectivamente hay que cambiar la institucionalidad, no cabe la menor duda. Pero también te fijas todos esos temas, por eso que nos hicimos esta declaración. Yo creo que sí, pero sabes que eso requiere mucho debate, requiere mucho saber cómo hacer. Yo creo que efectivamente también las radios podrían ser reguladas, no controladas, pero reguladas. O sea, yo creo que en realidad hay que sobre todo primero instituir el principio de una obligación en términos de pluralismo y diversidad. Y convertirlo en algo grave, si la verdad es que Chile tiene muy mala fama en el mundo por este sistema de medios Por esta tan y otras obvio. cosas. No, pero sobre esto es la gente que se preocupa. Bueno, lo dramático también, te fijas, a pesar de que yo creo, como te estaba diciendo, que todos los medios sociales en Chile tienen una visión bien crítica de la televisión, eso aparece por lo demás en distintos estudios. Hay un artículo de Luis Brel recién que hizo mención de eso, te fijas. Yo creo que a pesar de que todos son críticos, todavía no nos hemos hecho la idea de que tenemos un derecho, ¿te fijas? Ese es como el tema. Y de cuán grave es este momento. Y en momentos críticos se nota que en el fondo no se sabe la verdad lo que pasó, aparecen unos periodistas súper agudos, súper investigativos, geniales, pero también se les pasan cosas súper importantes. Entonces, bueno, ese es como el tema, ¿te fijas? Entonces ahí... Claro. Y Manuela, respecto a la programación, ¿cómo a tu juicio se resuelve esta aparente disyuntiva entre la necesidad de contenidos de mayor calidad y la preferencia de las audiencias? Te lo pregunto por una cuestión que es bien sencilla, pero siempre parece bien dicotómica, porque en las encuestas se muestra que las personas, cuando son consultadas, suelen pedir que haya más contenidos culturales, por ejemplo, en la televisión, pero cuando se ponen contenidos culturales tienen súper bajo rating y no son precisamente los que obtienen las más altas sintonías cuando se programan en los canales. Entonces, ¿cómo se resuelve esa Pero tensión mira, entre lo que las personas declaran querer y lo que finalmente terminan viendo? pero mira, yo creo que eso también es súper falacioso, en el sentido de que si tú haces algo, eh, vuelvo en el fondo a mi punto uno sobre las creadores, ¿te fijas? Si tú consideras que es importante la televisión de calidad, tienes que darle tiempo, y eso significa invertir. Si tú no le das tiempo, no van a inventar un programa tan genial como se necesita para producir ese atractivo, ¿te fijas? Pero si tú estás nada más que preocupado de que el programa no pueda costar más que 5 millones, estoy inventando, que además lo haga rápido y que además no se enoje no sé quién y no se enoje no sé cuánto, que no se sienta atacado, bueno, efectivamente, te fijas, no hay cómo, no hay cómo. Y además, lo que ya hemos dicho 190.000 veces, cuando se introducen propuestas nuevas, pucha, los canales no lo sienten parte de ello. O sea, son a veces producidos por productores externos. Cada Y vez no más, lo, de hecho. claro, y no lo sienten de su alma, ¿te fijas? Entonces no son promovidos con la misma... bueno, si tú te dices, oye, bueno, pero obvio, si la teleserie va a dar millones, podemos gastar en promoverla. Claro, pero resulta que depende, po. Si tú estás solamente con un razonamiento puramente económico, evidente, pero si tú tomas conciencia y si además hay una preocupación nacional sobre eso, claro, tienes que perder un poco en un momento, en pos de hacer otra cosa mejor. ¿Qué es lo que ha pasado en muchos países? Te fijas, bueno, Inglaterra tiene estupendo series, estupendas cosas que son interesantísimas y al mismo tiempo populares. Yo creo que todos somos Y populares, qué te digo, a mí me caso encanta ver deberíamos estos estar test. mirando aquí en América Latina, por ejemplo? Porque tú pones el caso de la BBC, que es un caso clásico en Reino Unido de una excelente televisión pública, pero quisiera saber si hay algunos referentes que tú conozcas que podríamos estar mirando en América Latina, quizás países más cercanos a los Bueno, la nuestros, donde se están misma haciendo buenos Argentina. esfuerzos por tener televisión interesante. Mira, como estamos prohibidos de saber de nuestros vecinos, porque eso te digo, esa es otra cuestión, es que una de las cosas más escalofriantes de Chile. Tú comprendes que tenemos problemas con Argentina, con Perú, con Bolivia, y no sabemos nada de esos países contemporáneamente. Sabemos puras lugares comunes medios tontones, pero no sabemos mucho
sobre ciertos escritores, sobre iniciativas interesantes de Argentina, de Perú, de Bolivia. Bueno, imagínate. Entonces, bueno, yo creo que la televisión argentina, que tampoco me atrevo a pronunciarme muy seriamente, pero creo que por lo menos es más liberal que la nuestra, en el sentido que se puede decir cualquier cosa y todo, y que hay mucha diversidad, te fijas, no sé si equilibrada, más o menos, ese ya sería como otro tema, te fijas, pero una televisión más suelta, más divertida, más franca. Esta la chilena, como lo que tú dices, o sea, casi todos los noticiarios tienen la misma estructura. Ahora le ha dado por tener a los pobres animadores de pie con unos tacos altos espantosos. Sobre todo No sé cómo las hacen, productoras, están con esos tacos enormes. unos tacos enormes, horas de horas parados. Entonces todo está acartonado, ¿te fijas? Hay una cosa más acartonada. Manuela, y desde tu perspectiva, ¿cómo crees que deberían convivir los medios de comunicación públicos, TVN, por ejemplo, que ya sabemos que tiene un mandato de autofinanciamiento, o en el caso de que se creen nuevos medios públicos, con los medios de comunicación privados? ¿Te parece que deberían obedecer a las mismas lógicas y al mismo tipo de fiscalización, por ejemplo? No, pues o sea, lo que pasa es que efectivamente si tú quieres que el canal público eh, perfore el hábito y cambie y que haga propuestas diferentes, etcétera, tienes que financiarlo. No puede ser, no puede estar sometido a las mismas reglas. O sea, en eso tienen un poco razón los canales Anatel y los canales privados. Se dicen, bueno, pero si tienen no pueden estar en las mismas condiciones de nosotros, ¿te fijas? Entonces ahí hay que pensarla bien, cómo se hace. Por otro lado, hay un debate sobre si los canales públicos, si es bueno que sean financiados, porque también se convierten a ese, bueno, ya lo sabemos. Es otro tema súper interesante, que están prohibidos en la constitución actual los canales, los monopolios públicos, pero no los privados. Entonces también te fijas que hay que trabajar en eso, después que se aprueben estos principios esenciales sobre los que queremos lograr. Queda mucho trabajo por delante, te fijas, hay que ver cómo se hace todo esto. Para terminar, Manuela, cuéntale a nuestros televidentes y a quienes nos escuchan también en la Radio Universidad de Chile, ¿dónde pueden encontrar esta declaración que al menos a mí me pareció súper interesante de Fucatel? Bueno, está en el sitio de Fucatel, que es www.fucatel, observatoriofucatel.cl. Ni yo me lo sé, observatoriofucatel.cl. Y ahí pueden encontrar Bueno, también... pero ¿tú la tienes o no? Yo te la mando y tú la pones en la Por radio. supuesto, la vamos a estar difundiendo porque de verdad está súper interesante, sobre todo en la medida en que funciona como un llamado a que como sociedad tengamos esta discusión, independientemente de cómo se resuelva, pero que tengamos una discusión y una conversación en realidad respecto a la importancia de los medios de comunicación para nuestra vida en democracia. Así terminamos el programa. Quisiéramos agradecer a Manuela Gumucio, periodista y directora general del Observatorio de Medios Fucatel, por esta tan necesaria conversación. Muchas gracias, Manuela. Gracias a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias también a todos y todas quienes nos siguieron hoy a través de Uchile TV y Radio Universidad de Chile. Recuerden, como siempre, que Uchile TV transmite a todo el país desde la región metropolitana en el 11.2 de la señal digital. Pueden escuchar, como siempre, la Radio Universidad de Chile en el se me olvidó ya el link en el 102.5 FM. Uchile TV y Radio Universidad de Chile son espacios comprometidos con la democracia y la información. Y quizá por eso estoy un poco nerviosa también con los links y las direcciones, porque por mi parte me despido de este espacio. Este es mi último programa con ustedes, pues me voy a perseguir nuevos desafíos laborales. Palabra Pública, Letras para el Debate, por supuesto, sigue desde la próxima semana en adelante con la conducción de la periodista Evelyn Ehrlich. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una gran jornada. Palabra Pública, Letras para el Debate en Uchile TV.